La paz del Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Hoy hablaremos de la parte 2 del tema, la disciplina eclesiástica. Dice la palabra de Dios: Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mateo capítulo 18, versículo 16. Oremos. Padre nuestro que su morada es en los cielos, alabamos y glorificamos su nombre hoy y siempre. En este momento que vamos a exponer su palabra, le rogamos su bendición nos acompañe y su Santo Espíritu hable a través de nosotros. A la misma vez rogamos que el Espíritu Santo haga su obra en las mentes y los corazones de los que han de escuchar su mensaje en esta hora. Se lo rogamos en el nombre maravilloso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, el espíritu de profecía en el capítulo 106 del libro Obreros Evangélicos trata este tema y nos dice lo siguiente acerca del versículo que acabamos de leer. Llevad con vosotros a quienes sean espirituales y hablad con el que está en error acerca del mal que hizo. Puede ser que ceda a los llamados unidos de sus hermanos. Puede ser que al ver que están de acuerdo en el asunto, su mente quede iluminada. Es lo que dice el espíritu de profecía como primer comentario. Y hacemos un análisis. Recordemos que el problema puede ser una ofensa personal o alguna falta en la cual haya sido sorprendido o esté cometiendo algún hermano. Tengamos en cuenta eso. Ya lo hablamos en la primera parte. Ahora sigue diciendo el espíritu de profecía. Y si no quiere oírlos, ¿qué debe hacerse entonces? ¿Habrán de encargarse algunas personas reunidas en la junta de la responsabilidad de separar de la iglesia al que yerra? Si no hiere a ellos, dilo a la iglesia, que la iglesia decida en cuanto a sus miembros. Comentario. El espíritu de profecía está siendo muy claro. Si no hace caso a la segunda reunión, ya con los testigos, entonces el asunto debe ser pasado a la iglesia. Una vez que los casos de ofensas o errores que se hayan cometido lleguen a este punto, ya no se pueden tratar entre los líderes o juntas de la iglesia. La palabra del Señor dice, debe ser presentado a la iglesia. Esto quiere decir a los miembros que están en regla. Y por decisión unánime se tomarán las decisiones correspondientes. Sigue diciendo el espíritu de profecía, parafraseando lo que dice la Biblia, y si no hiere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Si no quiere escuchar la voz de la iglesia, si rechaza todos los esfuerzos hechos para salvarlo, a la iglesia incumbe la responsabilidad de separarlo de su comunión. Su nombre debe borrarse entonces de los libros. Ningún dirigente de la iglesia debe aconsejar, ninguna junta debe recomendar, ni ninguna iglesia debe votar que el nombre de alguno que hace mal sea borrado de los libros de la iglesia antes que se hayan seguido fielmente las instrucciones dadas por Cristo. Cuando se haya hecho esto, la iglesia estará libre de responsabilidad delante de Dios. El mal debe entonces presentarse tal cual es y debe ser quitado, a fin de que no se difunda más. Deben preservarse la salud y pureza de la iglesia para que esté delante de Dios sin mácula, vestida con las ropas de la justicia de Cristo. Si el que yerra se arrepiente y se somete a la disciplina de Cristo, se le ha de permitir probar otra vez. Y aun si no se arrepiente, si queda fuera de la iglesia, los siervos de Dios tienen todavía una obra que hacer en su favor. Deben tratar con fervor de ganarlo para que se arrepienta. Y por grave que haya sido su delito, si cede a la influencia del Espíritu Santo y por confesión y abandono de su pecado da evidencia de arrepentimiento, se le ha de perdonar
y dar otra vez la bienvenida en el redil. Sus hermanos han de animarlo en el buen camino, tratándolo como quisieran ser tratados si estuviesen en su lugar, considerándose a sí mismos, porque no sea que también sean tentados. Comentario. Hasta este momento queda muy claro el procedimiento a seguir. Primero se tratan los asuntos personales, sean ofensas entre hermanos o sean faltas cometidas en contra de la doctrina de la verdad. Primero debe ser tratado entre las personas involucradas. El segundo paso es llevar los testigos. Y el tercer paso, si no se llega a un acuerdo, tiene que ser pasado a la iglesia. Ahora yo quiero invitarlos a que analicemos otro punto muy importante en el cual muchas veces se falla. La palabra del Señor dice: de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, versículo 18. Comentando el espíritu de profecía de este versículo dice: esta declaración conserva su fuerza en todos los siglos. A la iglesia ha sido conferida la potestad de obrar en lugar de Cristo. Ella es el instrumento de Dios para conservación del orden y de la disciplina entre su pueblo. El Señor le delegó la potestad de arreglar todas las cuestiones referentes a su prosperidad, pureza y orden. A ella le incumbe la responsabilidad de excluir de su comunión a los indignos, que por su conducta contraria a la de Cristo, deshonrarían la verdad. Cuanto haga la iglesia de acuerdo con las direcciones dadas en la palabra de Dios, será ratificado en el cielo. Dijo el Señor Jesús: a los que remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, serán retenidos. Cristo aquí no da a nadie libertad para juzgar a los demás. En el Sermón del Monte lo prohibió. Es prerrogativa de Dios, pero coloca sobre la iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros individuales. La iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en pecado. Redarguye, reprende y exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Obrad fielmente con los que hacen mal. Amonestad a toda alma que está en peligro. No dejéis que nadie se engañe. Llamad al pecado por su nombre. Declarad lo que Dios ha dicho respecto a la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos también en el cielo. Al elegir pecar, niegan a Cristo. La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones, o ella misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Debe tratar con él como Dios lo indica, y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la autoridad de la iglesia, desprecia la autoridad de Cristo mismo. Hermanos y hermanas, quisiera llamar su atención de cada uno de ustedes para que reflexionemos en esta última declaración. Ya que se ha visto entre nosotros que hemos fallado y no hemos respetado a aquellos a quienes Dios ha puesto como líderes, como dirigentes. Claro, tomando en cuenta lo que el espíritu de profecía dice, siempre y cuando estos líderes actúen de acuerdo o conforme a la palabra de Dios. Termina diciendo esto el espíritu de profecía: sea el arrepentimiento del pecador aceptado por la iglesia con corazón agradecido. Condúzcase al arrepentimiento de las tinieblas de la incredulidad a la luz de la fe y de la justicia. Colóquese su mano temblorosa en la mano amante de Jesús. Una remisión tal es ratificada en el cielo. Amén.